Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Hola, hola. Hola, buenas Hola, tardes. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo Aquí están? Alexi de Temuco. Hola, Hola, ¿qué hola. tal festival? Hola, buenas. A Muy todo el buenas. mundo. Ya, hay Hola. 70 personas conectadas, buen número. Eh, Toño, ¿partes tú? Parto yo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Ah, mira, nuestra clase número 5 de este diplomado en Ciencia Abierta. El día de hoy tengo el honor y el placer de presentar a una persona que tiene una enorme Carlos, calidad que le está humana, cargando el tiempo. pero que también Te pido es, que silencien los micrófonos, por favor. pero que también es un amigo, me refiero a Francisco Seric. Sí, yo soy el coordinador académico del diplomado, por eso estoy haciendo la presentación hoy día en lugar de Denise, digamos, me pidió que lo hiciera yo y yo vengo hoy día en este rol. Bueno, voy a presentar a Francisco Seri, que nos va a dar una clase sobre la relevancia de los comités de ética. Como les digo, una persona muy amena, con una gran calidez humana, con quien se pueden conversar temas con un enorme grado de profundidad. Así que yo creo que va a ser una muy buena clase porque lo vamos a poder aprovechar mucho. Y Francisco actualmente es el presidente del Comité de Ética Institucional de nuestra universidad. Está muy acá, está muy encima de los temas relacionados con ciencia abierta y, y sobre todo en relación a la necesidad de que todos los procesos investigativos de la universidad pasen por un comité de ética. Les voy a hablar un poco del currículum de Francisco antes de ya pasar, iniciar los fuegos para que él dé comienzo a la clase, para dar un marco general, digamos, del perfil del profesor que van a tener hoy día. Francisco Seri es biólogo de profesión, se formó en la Universidad Católica, es doctor en psicología, también de la Universidad Católica, y como les decía, actualmente es el presidente del Comité de Ética Institucional de nuestra universidad. Pero también es el director del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, es el jefe del Laboratorio de Neurociencia Efectiva y su área de investigación se centra en la fase neurobiológica de los procesos cognitivos. Francisco es una de las personas por las que estamos hoy día sentados aquí en este diplomado, porque él es parte del grupo de investigadores que en el año 2015, a los que vinieron a la clase de la semana pasada se recordarán, es uno de esos grupos de investigadores mundiales que a través del movimiento de Open Science realizó el estudio, los coautores de ese estudio en la revista Nature, en torno a la replicabilidad de los experimentos en el área de la psicología. Él fue de los que le colocó que colocó las primeras piedras en torno a que lo estábamos haciendo mal y que teníamos que hacerlo mejor. Así que todo lo que nos cuente hoy día va a ser interesante y todo lo que nos diga hoy día seguro que nos va a hacer sentido desde el punto de vista de lo que es nuestro diplomado. Ya, bueno, sin más que más, los dejo con Francisco para que inicie las clases. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Toño, por la presentación. Así que, muchas gracias por la invitación. Esto es una instancia que me gusta mucho estar. Yo creo que los aspectos éticos siempre son importantes en las consideraciones. Hoy en día, como decía Toño, hay discusiones que muchas veces van más allá de lo rápido que avanza la ética. La ética avanza a un ritmo muy lento. Eh, y todo el tema de Open Science es un gran tema que todavía no se ha discutido mucho la ética. Por eso es un punto interesante a considerar y por eso hoy día em, les quiero mostrar algunos ejemplos. ¿Qué hace un comité de ética? Algunos ejemplos de ética clásico. Y voy a tratar de ver una bajada como más. ¿Qué hace un investigador desde el punto de vista de ética? ¿Qué tiene que rendir? ¿Qué cosas, puntos son importantes a destacar? De todas maneras, ahí van a tener la clase, así que yo traté de poner en las cosas que eran más técnicas una serie de definiciones, por eso
lo más probable es que hay más cosas escritas en el PowerPoint de lo que yo voy a hablar, pero es para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Yo creo que hay una serie de consideraciones que son importantes a definir. Y lo otro que, lo que quieran ir haciendo preguntas, ni un problema. Pueden hacerla en el transcurso de la clase o pueden hacerla, si quieren al final, vamos a dejar alguna instancia también, que hablamos con Daniel, una pequeña instancia para las preguntas. ¿Ya? Así que, ahí sí. Yo creo que todos lo ven ahí bien, ¿cierto? Ah, pero voy a dejar Sí, se ve bien. ya voy a dejar mi chat. Em, bueno, todos los que hacemos ciencia, en algún punto en la vida, o todos los que estamos relacionados con el conocimiento, en algún punto en la vida vamos a tocar con el tema de ética. Ya sea desde cuando generamos nuevos datos o cuando recopilamos datos. Desde hacer un experimento en un laboratorio, desde recoger una muestra, por ejemplo, una muestra biológica, hasta una, o escribir un libro, por ejemplo, todo tiene algún dominio ético, ¿ya? Sí es importante entender qué es lo que regulan los comités de ética o a que nosotros vamos a apoyar, ¿ya? Eso creo que queda más claro hoy en día. Pero esto, una mirada muy general, digamos que hay varias líneas históricas, evolutivas de la ética. O sea, parte con la ética más a nivel médico, diagnóstico, todo eso de la época clásica, que es Hipócrates, que es lo que hemos heredado nosotros. Después hay un antecedente muy importante, se sienta precedente respecto a qué debe contribuir la investigación, de qué nos sirve, a quién tributa la investigación, que es donde se funda una jurídica sobre la ética, que esto debe estar dentro de ciertos parámetros legales. Eso parte por ejemplo, el juicio en Nuremberg, ¿ya? Y en digamos, en lo más moderno, en los casos modernos, cuando ya empezamos a crear una conciencia respecto a cómo obtenemos información, cómo divulgamos la información, cómo los investigadores explican información, hablamos ya de la bioética en la investigación del modelo biomédico. Ya hay algunos hitos, nosotros siempre en ética tenemos algunos hitos, como reuniones, como cónclaves, y Helsinki, por ejemplo, y aquí todos los investigadores, ustedes saben, en lo que hemos pasado en investigación debemos, en Chile, por ejemplo, que pasamos por el sistema de fondo de la NID, debemos llenar y estar de acuerdo con la Declaración de Helsinki, que establece una serie de principios que tienen que ver con la protección de los individuos, los datos de los individuos. ¿Ya? Y hoy en día hay ya, por ejemplo, lineamientos que son mucho más aplicados, como por ejemplo, no sé, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, cómo se investiga en seres humanos, pero hoy en día también, y un poco de este diplomado tiene que ver con los datos. ¿Cómo nosotros podemos usar los datos? ¿Cómo protegemos a las personas que dan sus datos? Eh, y todos los enfoques son interdisciplinares, ¿ya? Mire, por ejemplo, cuando usted va en la calle y alguien le dice, le puedo hacer una encuesta, o cuando va al INE a su casa y dice, ¿sabe que estamos haciendo una encuesta? Vamos a hacer un censo, un precenso. En el fondo, usted debiese saber por qué a usted es convocado, quién tiene acceso a su información, para qué van a usar esa información. Entonces, hay ciertos lineamientos básicos que tienen que ver con la protección de la información de las personas, ¿ya? Esto, interesante, cambia en distintos países, cambia los reglamentos. En Chile, usted sabe que el root está abierto, por tanto, si yo conozco el root de una persona, puedo saber todo, su nombre, su dirección, su giro, las multas que ha tenido, el historial. Hay una serie de información que está abierta, que es por el cruce del número de nuestro DNI. No en todos los países es igual, ¿ya? En algunos países la gente no da o no está libre tu número de tu DNI, número de identificación, o no es centralizado a tu número, ¿ya? Por ejemplo, el pasaporte no coincide con el DNI en otros países. Entonces, en Chile como se permite ese cruce de información y eso es algo que debemos tomar en cuenta en ética, ¿ya? Pero en general, ¿qué hace un comité de ética? ¿Ya? Básicamente es una entidad sin fines de lucro,
ya que está de moda esto, que está encargada de revisar. Y básicamente lo que hacen es revisar por pares. ¿Ya? Es una práctica muy de investigación, que pares que tengan algún conocimiento de investigación en distintos aspectos, aspectos legales, aspectos metodológicos, de sentido común, revisar cómo es una investigación, pensando en los aspectos que son más sensibles. ¿Ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez ha dado información para algún dato estadístico, para investigación o lo que sea, decir, bueno, ¿quién va a usar mi información? Esa información es suya. ¿Ya? Y la base es poder garantizar de que los proyectos de investigación, la divulgación de la investigación, protege los derechos de las personas. ¿Ya? Aquí también es importante entender que la ética tiene un alcance más allá de la investigación. Nosotros decimos ética en investigación, pero tiene que ver también, por ejemplo, con publicar un dato. ¿Ya? La ética está llena de casuística. O sea, yo creo que uno va aprendiendo esto a medida que tiene experiencia y que si bien hay algunos lineamientos generales, internacionales, hay algunas leyes que regulan, muchas de las veces tiene que ver con el sentido común, que usted sabe que en la vida el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. A veces uno cree que es algo, pero no necesariamente representa una mayoría. ¿Ya? Entonces, básicamente es proteger la información de los individuos. ¿Ya? Y yo estaba pensando como, cuáles son las funciones básicas que cumplimos nosotros como un comité. Y primero, que lo que le decía antes, que es revisar protocolos. Un protocolo es un procedimiento. El procedimiento puede ser desde que se recolecta un dato, que puede ser desde un humano hasta un animal no humano, eh, y hasta que como el investigador se hace cargo de la explicación, porque, me acordé, a lo mejor Daniel le podemos subir el documento que escribimos hace poco, que tiene que ir con el perfil del investigador, porque es muy importante entender que cómo el investigador usa esa información también es una dimensión de la ética. ¿Ya? Puedo darle muchos ejemplos, pero es la intención respecto a cómo se comunica esa información. ¿Ya? Y eso es crítico. ¿Ya? Eh, Otra cosa es que dentro de estas revisiones, básicamente, como decían, también es proteger a los participantes. Ya sea usted es voluntario en un estudio, por ejemplo, es como nosotros podemos garantizar de que esa información que usted dona a la investigación, que usted da a la investigación, va a ser cuidada y resguardada. ¿Ya? Y otra cosa que también es importante, que se empezó a implementar hace no muchos años en los sistemas de fondos a investigación en Chile, es la supervisión. ¿Ya? La supervisión es cómo nosotros podemos garantizar que lo que el investigador, lo que la persona que va a recolectar datos ha propuesto, se cumple en el tiempo. Pero también hablamos como una supervisión continua. ¿Ya? Yo sé que ahí tenemos presentes algunos investigadores y para usos de fondos del Estado hay que presentar un certificado de seguimiento. ¿Ya? Así que se están cumpliendo y cómo se están cumpliendo lo que uno propone. ¿Ya? Em, y toda, digamos así, comité de ética tiene un funcionamiento. Tiene un funcionamiento que es un flujo de información que pasa por distintas instancias de revisión hasta que un comité de ética emite un certificado. El certificado dice que desde el dominio que tiene el comité de ética, establece que se respetan los derechos de los individuos, de la protección de información y una serie de precisiones más específicas. ¿Ya? Entonces, por eso existen los comités éticos. Ahora, ¿qué revisamos? ¿Qué es parte de la ética? Lo que les quiero explicar hoy día un poco en el transcurso de la clase. ¿Ya? Eh, Como yo les dije, esto viene de la historia. La historia de la ética es mucho más reciente que la investigación como tal. ¿Ya? Es mucho más reciente que la investigación con fondos. Es mucho más novedosa que la investigación que se divulga. ¿Ya? O sea,
piensen en toda la historia de publicaciones de artículos que han dado investigación. En toda esa historia hay cientos de artículos, miles de artículos que no tuvieron una revisión de ética. De hecho, incluso hoy todavía hay revistas que no exigen. Hay otras, como muy bien lo saben, hay toda la gente de bibliotecología, hay revistas que exigen para la publicación tener una certificación ética. A veces te piden de los estudios y a veces piden de los investigadores, ¿ya? Esto de nuevo no es un patrón, no hay una norma, es una norma implícita, ¿ya? Pero viene de, primero, la información, el por qué, de dónde viene, cómo lo usamos, ¿ya? Ustedes saben toda la aceleración que produjeron las guerras, pero también el punto del mal uso, ¿ya? O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, no solamente el caso de Alemania, sino también el caso de Estados Unidos, el caso de Japón, eh, ¿cómo investigamos? ¿Ya? Y habían cosas tan burdas de cómo investigamos la muerte de congelamiento en las personas, por ejemplo, o como la escuela rusa, de cómo investigamos el rendimiento de los soldados bajo condiciones de no dormir, de mucho frío, a ver cómo se alteraban, hasta cuándo el límite, por ejemplo. Eh, y de la primera, era todos los efectos de la guerra de los gases, por ejemplo. Toda esa guerra de trinchera en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo sabíamos el efecto que genera un gas mostaza, por ejemplo, en un individuo? Bueno, se probaba en individuos, ¿ya? Hoy en día hay ciertos lineamientos que nos prohibirían eso, ¿ya? Y eso tiene que ver de nuevo, ¿cuál es la finalidad del conocimiento? ¿Ya? Eh, También todo lo que se discute respecto a antídotos y otros fármacos que sirven remedialmente para una patología. Y por otro lado, la utilización de grupos sensibles, ¿ya? O de grupos particulares, como por ejemplo la utilización de pacientes enfermos, pero con algún aspecto coercitivo. O sea, si no participa, trae una consecuencia negativa para ellos. Ahí les voy a dar algunos ejemplos de esos, pero le podría dar ejemplos de donde que muchas de las cosas que nosotros usamos, no, como no vacunas, pero sí otros tipos de medicamentos, fueron probados en humanos. O sea, eh, la resistencia, por ejemplo, que tenían los humanos a la toxina al botulismo, al anthrax, a la cólera y disentería, por ejemplo, y un sinfín de cosas fueron probadas en humanos, ¿ya? Así que de ahí viene, bueno, ¿cómo reglamentamos esto? La ciencia es válida en cuanto al hallazgo y justifica todos los medios, o hay un punto donde estamos jugando con los derechos de las personas, ¿sí? Em, de los casos más clásicos, yo creo que el caso de Vanderbilt, que fue en Estados Unidos, donde se investigó los efectos que tenía la radiación de un material como el hierro radioactivo en mujeres embarazadas, ¿ya? En ese tiempo no había un consentimiento, en ese tiempo eran sobre todo un grupo sensible, o sea, sujetos pobres, de muy escasos recursos, donde por participar a veces se les daba alimentación o derecho a atención médica. Y lo que se dijo era, bueno, le estamos dando la justificación de esto es que se le están dando a estas mujeres dosis de radiación que podrían ser normales en la vida, podría encontrarse con eso, sí, claro, pero no toda la gente se da una vuelta por Chernobyl de manera voluntaria. Entonces, ahí hay algo interesante. Estos sujetos que aceptan participar, participan porque, de nuevo, hay algo que es coercitivo, hay un castigo por no participar, pero también no saben las consecuencias, ¿ya? No se les explica de manera clara cuáles son las consecuencias de poder estar sometidos a estas condiciones, ¿ya? Y yo no sé en alguno de ustedes, pero yo, sí, uno que ya tiene más años, pero esto no fue hace tanto, la talidomida. ¿Qué otro ejemplo de ética? Em, la talidomida es un antiemético usada básicamente en el embarazo.
El problema es que cuando se fabrican las moléculas, uno obtiene moléculas similares, quizá de misma composición, pero similares, pero una de esas tenía un efecto que era para náusea y otros desagrados que produce el embarazo, y la otra molécula tenía efectos en el desarrollo de los niños, ¿ya? Tenía un efecto teratógeno ahí en los niños pequeños. Y esa falta de control, que también se debe a la ética, en el fondo uno debe probar un fármaco, hoy en día tenemos fases de pruebas de fármaco, eh, haber liberado el fármaco, vendido el fármaco, porque funcionaba, pero sin un buen control, produjo una generación de niños talidomídicos. Y estos niños tenían malformaciones severas a nivel de los miembros superiores y en general inferiores, ¿ya? Entonces, la talidomida causó, eso fue en Estados Unidos, 8.000 niños con malformación. Y pensar de ahí un montón que fueron no viables, que no sabemos, que murieron. En el desarrollo embrionario no era viable el desarrollo embrionario. Entonces, si fijan, tiene un amplio aspecto de la talidomida, del ejemplo de la talidomida hasta el caso de Vanderbilt. Tiene un amplio ejemplo, podría darles muchos ejemplos de distintos puntos donde la ética es relevante, ¿ya? Ahora, piensen esto, piensen que alguien me manda un artículo, hace tiempo no había revisión ética, y yo soy el editor de una revista. Y yo también hago vista gorda respecto a algo que puede ser muy interesante, pero que no tiene ninguna seguro, ninguna previsión ética, ¿ya? ¿Publico eso, por ejemplo? ¿Usted publicaría hoy en día un libro que contiene, por ejemplo, mensajes de odio racial, étnico, lo que sea? Em, es un tema a discutir, ¿ya? Pero en ese tiempo no, porque era el progreso de la ciencia, ¿ya? Em, entonces, cuando hablamos hoy en día que hace que una investigación sea éticamente correcta, esté alineada éticamente, hablamos que hay ciertos valores y principios que son reconocidos universalmente, ¿ya? Ahí les voy a dar les vamos a subir un documento que escribimos aquí en la universidad que tiene que ver cuáles serían esos principales como dimensiones, ¿ya? Y que básicamente, si usted hace o investiga o recoge datos aquí en Chile, debiesen ser los mismos que resguardos que usted va a tener en cualquier otro país. O sea, el acceder a participar o a dar sus datos, o a dar información biológica, o a dar información de otro tipo, tiene que ser en todas partes la misma. Yo no sé si han escuchado actualmente el caso de hecho que estuvo ahí señor Girardi, respecto a la neuroética o a los neurodatos, cuando que se hace una ley que protege, bueno, es más complejo, pero la actividad neural que puede ser traducida en pensamiento. O sea que nadie nos puede quitar nuestros pensamientos porque lee la mente a través de una máquina extraña que todavía no se inventa, ¿ya? Todas estas discusiones se están dando ahora, ¿ya? Hay muchos que hay de manejo de datos. Por ejemplo, una de las cosas que hoy en día nos estamos planteando es, imagínese que usted escribe un artículo, escribe un libro, escribe un ensayo, y usa, por ejemplo, cualquier tipo de inteligencia generativista, por ejemplo, el ChatGPT o otro tipo de chat. ¿Tengo que citar al chat? ¿Es un autor intelectual de mi trabajo? ¿O es un asistente? ¿O tengo que darle gracias al programa? Por ejemplo, esos lineamientos aún no están tan claros, ¿ya? Y también ahí depende del uso. Hoy en día se han visto, se han bajado algunos papers. Bajar un paper, que decir un paper que está publicado, se da una publicación de que ese paper se saca de la revista. Ya no puede ser citado ni nada de esa revista. Papers que han bajado por el uso de inteligencia generativista de manera exclusiva. O sea, usted no escribe. Uno dice, bueno, pero esto no es nuevo. O sea, hay mucha gente que escribe libros que no los escriben ellos, que los compran. Hay gente que le escribe los papers, el sujeto nunca escribe un artículo y ha publicado mucho, ¿ya? Entonces, de nuevo, esto no es un tema que sea solo de ahora, sino que es un tema también que viene de antes. Lo que pasa es que hoy día se acelera tremendamente el tema de los derechos de autor y otras cosas, ¿ya? Lo otro que le había mencionado a discutir respecto a el protocolo, cómo se va a hacer una investigación, qué datos qué población se van a considerar, ¿ya? Y
necesitamos para supervisar el seguimiento, para supervisar la revisión, necesitamos sistemas regulatorios, y uno de esos sistemas regulatorios es un comité de ética. Pero un comité de ética funciona en un nivel gris legal. Un comité de ética le puede decir que su investigación no se puede hacer, ¿ya? Pero en el fondo eso no es legal, o sea, no hay una ley que defienda el que usted no lo puede hacer. Es un acuerdo de la comunidad científica, un acuerdo de la comunidad que trabajamos con información. ¿Mm? Y hoy en día, más que nunca, requiere interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Requiere una serie de saberes, ¿ya? No es solamente como un investigador, una persona que maneje data de bien legal, sino que hay distintas dimensiones. ¿Mm? No es solamente nos quedamos con la investigación clásica del laboratorio, de la persona que va, que saca una muestra de sangre o de tejido, sino que tiene que ver con otros tipos de manejo de información. Yo creo que el Big Data abrió un flanco en información, importante a nivel de ética. ¿Mm? Y voy a ir dándole ahí algunos ejemplos. Yo, como decía, estamos llenos de hitos, en ética estamos llenos de hitos, estamos llenos de referentes. Se me coló el nombre. Y fíjense esto, el año 66, recién, en New England Journal of Medicine, publica un artículo donde dice que el 12% de los artículos publicados el año 64 en revistas entre ellas mismo en New England Journal of Medicine, empleaba procedimientos reñidos con la ética, pero reñidos con la ética en ese tiempo era que utilizaban mujeres embarazadas de color para ver la resistencia a la radioactividad y ver las malformaciones que producía en los embriones o en los fetos. Ese nivel de reñido con la ética, ¿ya? Y esa tensión de que cuando alguien leía un artículo y ve cómo utilizaban muestras de sujetos humanos y se escandalizaba, había un escándalo a nivel de ciencia, recién ahí decía, no, necesitamos que alguien regule esto, ¿ya? Si no hay leyes, necesitamos los comités de ética. Y las primeras normativas son de 67. O sea, piensen toda la investigación biomédica, todos los grandes modelos de funcionamiento fisiológico, todos los otros descubrimientos, son previos al año 67, ¿ya? De hecho, solamente a nivel de ciencia de la conducta, y ahí mi querido amigo Toño sabe muy bien, entre el año 1900 y 1960 fue la flor de los estudios conductuales. O sea, hoy en día todavía estudiamos conductismo y otras cosas, y los experimentos que ahí se hacían no pasan un comité de ética hoy en día, ¿ya? Experimentos famosos en psicología social no pasan hoy en día un comité de ética. Un caso, por ejemplo, que es del año 56, que el punto que de acá sigue una serie de publicaciones, es que lo que se hizo fue infectar niños con el virus de la hepatitis para buscar la vacuna. Recuerden, la hepatitis era algo terrible en esa época, antes del año 60, de hecho antes del año 70, y lo que se ocuparon fueron chicos con una deficiencia mental severa, ¿ya? Que consultaban o iban a consulta psiquiátrica, y lo que justificaban los autores decían, no, si esto no importa, si esto en el fondo no, ese grupo no tiene nada especial, nosotros le damos la misma riesgo de contraer hepatitis, porque cualquier chico que venga podría contraer hepatitis. Lo que pasa, en este caso, uno podría decir, bueno, ese argumento casi funciona. De hecho, fue la justificación que hicieron en artículos posteriores. O sea, ¿cualquier niño tiene la posibilidad de contraer hepatitis? Sí, claro. Lo que pasa es que aquí los investigadores manipulan la probabilidad de la que tienen los niños de contraer hepatitis. Entonces, esa manipulación hace que ellos no estén en igualdad de condiciones. Por tanto, al decir que los niños tenían el mismo riesgo, que ellos también potencialmente podían contraer hepatitis, ¿no? Aquí el argumento es que ellos manipulan esa probabilidad, ¿ya? Bueno, después de esto se supo, el año 71, imagínense, el año 56, hicieron el seguimiento a los chicos,
hasta el año 71. El año 71 se publica otro artículo, o sea, un artículo en la revista, y ahí se da a conocer que los chicos que participaron en esto se les daba atención psiquiátrica, facilitada o gratis. Pero si ellos no participaban en el estudio de contraer la hepatitis, no lo iban a hacer supervisión médica. Es un truco, o sea, lo que dicen es que mira, la hepatitis te puede generar síntomas, pero tú vas a estar viniendo acá y te vamos a dar la atención médica correspondiente. Entonces, lo que le estamos regalando es atención médica por contraer hepatitis. Y si no lo haces, no te damos atención médica. Entonces, ese método de la coerción, que hay un castigo porque no se participa, es algo que en todos los comités de ética está absolutamente reglamentado que no se puede hacer. Si usted va a participar en una investigación, esto tiene que hacerse con una decisión informada de todo lo que implica, y ese sujeto es el que acepta o no acepta a consentir a participar, ¿ya? Por eso hablamos que cualquier participación de sus datos o suya en una investigación, o no necesariamente investigación, sino que divulgación de datos, tiene que ir con un consentimiento informado. ¿Mm? ¿Qué prácticas son no éticas? O sea, que hoy en día usted no podría hacer ningún, o pasar por ningún comité de ética. Primero, no tratar a los pacientes con la sintomatología. Por ejemplo, otro estudio clásico, creo que no lo traje, era donde los pacientes con sífilis no se les daba un tratamiento porque lo que querían ver era cómo se producía el deterioro de la enfermedad. Porque la justificación, yo para poder tratar a alguien necesito ver qué pasa cuando el sujeto está enfermo. ¿Ya? Es como piensen en el tiempo de pandemia, queríamos decir, pero no sabemos si la gente se muere o no de COVID, así que dejemos a algunos enfermos a ver qué les pasa. ¿Cuál es el curso natural del COVID? ¿Ya? Ese control, ese control negativo no lo tuvimos. ¿Ya? Porque no se puede, o sea, si un paciente tiene sintomatología, el paciente debe ser tratado. Ahora, claro, así como se los digo, sí, por supuesto, pero hay ciertas líneas grises, llamamos nosotros, porque yo no sé si hay presentes psicólogos o alguna psiquiatra. ¿Qué pasa cuando llega un paciente descompensado psicológicamente a una consulta? Según esto, su obligación es medicarlo y que no esté descompensado. Pero alguien va a decir, bueno, necesitamos ver los síntomas para ver cuál es el tratamiento medicamentoso adecuado para esa persona. Entonces, esa atención también uno puede decir, bueno, es que tengo matices. Entonces, ¿cuándo aplicamos este criterio de los matices? ¿Mm? Otra cosa es utilizar personas con algún tipo de capacidad disminuida, ¿ya? Que puedan o no sepan distinguir, por ejemplo, rechazar algunas prácticas, ¿ya? En eso es como yo me aseguro que las personas reciben la información adecuada, ¿ya? Imagínense que usted trabaja con personas donde tienen que leer y firmar un consentimiento informado, y parte de esas personas no saben leer o tienen dificultades lectoras. Entonces, ¿esa persona responde de una manera informada? No. ¿Cómo lo hace con un niño pequeño? Cualquier niño que vaya a participar, al igual que cualquier adulto, necesita que alguien le haya pedido su asentimiento. Menor de 18 años, usted necesita un asentimiento. O sea que él debe asentir si participa o no. Pero ¿cómo le explica a un niño pequeño? ¿Ya? Claro, a un niño de 3, 4 años no le va a poner un consentimiento informado que lo firme. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para explicar eso? El niño tiene que estar informado. ¿Qué es lo que usted protege en un niño? ¿Qué va a estar con su papá? ¿Qué no le va a doler lo que le van a hacer? Mostrarle el lugar donde va a estar. Hay una serie de cosas que uno puede hacer con ellos también, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con discriminación también está ahí muy reglamentado. Y muy importante, no informar a las personas de los riesgos potenciales de cualquier investigación o cualquier información que ellos den. Ya esto no es solamente como que hay un riesgo de su vida, sino que el riesgo de dar información y que se pueda revelar la fuente. ¿Ya? Claro, usted se siente protegido ahora, pero toda la información en su celular, por ejemplo, a nivel de triangulación, puedo dar el recorrido diario que usted hace en Santiago, los que estamos en Santiago. Y eso, claro, usted dice, ¿a quién le importa? Claro, una ISAPRE le podría importar mucho. Por ejemplo, yo puedo marcar cuántas veces va a la farmacia, cuántas veces al año va a consulta médica.
O sea, yo puedo hacer un traqueo de las cosas que usted hace en la vida. ¿Sí? Oh, fue 17 veces al mall y 32 a la clínica. Este sujeto no me sirve para un sistema de salud preventivo. ¿Ya? Entonces, esa información es crítica en el fondo cómo se protege. Si alguno de ustedes tiene hijos pequeños y los hijos pequeños manipulan su celular o algún otro tipo de tablet, yo creo que usted nunca ha visto la declaración que hace cuando baja una aplicación. ¿Ya? Pero, esto no estamos jugando a Gran Hermano, aquí también no quiero alarmarlo, pero uno podría tener información de todo lo que hace, o sea, cuántas veces cliquea, qué no cliquea, qué escribe, qué no escribe, ¿ya? Recuerde las campañas políticas hoy en día que se estaban con Trump y con otros, o cuando se abren algunos sistemas de información como YouTube que se abrió un tiempo, o sea, toda esa complejidad a alguien le sirve. Entonces también es tan importante como, bueno, cuando yo bajo una aplicación, de hecho, los que son usuarios Mac hablan del traqueo. ¿Permite o no permite el traqueo? Que eso duró un par de meses, ya no está. ¿Ya? Em, esto que sea el mismo investigador quien valora los beneficios y los riesgos. O sea, eso, por ejemplo, es parte de algo que llamamos como la idoneidad del investigador. ¿Qué tan experto es el investigador en entender los beneficios y los riesgos? ¿Ya? Eh, este otro punto, ¿qué tan arriesgados son sus experimentos o su intervención? Eh, Eso es complejo, porque en el fondo dice, bueno, no me puedo arriesgar, ¿cómo me arriesgo? Si no lo he probado, tengo que probarlo con los datos. ¿Ya? Esto en educación, si hay algunas personas que trabajan en el sistema educacional, es, es crítico. Por ejemplo, imagínense que yo genero un programa maravilloso, milagroso, que permita a los niños aprender a leer, a los niños con dificultades lectoras. Y yo lo voy a aplicar en primero básico, no sé, en un semestre. ¿Qué va a pasar con el grupo control? A los niños que no tienen tratamiento. Yo tengo que tener un grupo control para comprobar de lo que mi intuición y mi modelo teórico van a producir una mejora en aprendizaje. ¿Qué va a pasar con eso? Necesito hacerlo en un grupo control, en un grupo donde estoy probando. Pero ¿qué pasa con los niños que no reciben el tratamiento? Esos chicos van a perder una oportunidad que es dentro de una ventana crítica en el tiempo donde está facilitado el aprendizaje. Claro, hoy en día se han inventado sistemas, no sé si los conocen, por ejemplo, el waiting list, como lista de espera, donde ese grupo va a recibir el tratamiento igual, pero después. Pero ¿qué pasa cuando hay una ventana crítica temporal y se pierde esa ventana crítica? Ya les voy al final, si acaso, les voy a mostrar un ejemplo de esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me arriesgo? Hay cosas que se prueban por primera vez. ¿Ya? No sé si vieron todo Oppenheimer. En Oppenheimer, que cuenta la historia de la bomba nuclear, es súper interesante el tema. Ahí se vieron que nadie tocó el tema ético. La duda razonable de que qué pasa si todos los átomos colapsan y se colapsa todo el universo. Que la película dice, bueno, hay una probabilidad mínima. En estricto rigor, un grupo de científicos dijeron que no existía tal probabilidad, pero uno podría plantear una duda razonable, que es lo que llamamos, es que decir, bueno, pero es que esta física no la conocemos, es un sistema nuevo, no habíamos hecho nunca esto, así que pueden cambiar las leyes. Entonces, habría un porcentaje de duda respecto a eso. ¿Cómo podemos hacer un experimento si hay un porcentaje de duda? Que eso depende de experticia del investigador. ¿Ya? Y eso tiene que ser regulado, revisado, pisado por alguien externo al investigador. ¿Ya? Y por último, las cosas más obvias, como engañar a los sujetos. ¿Ya? Yo entiendo que hay cierta investigación donde usted necesita engañar a las personas. O sea, no le puede revelar el propósito de la investigación. Pero necesita en algún punto hacer una explicación de lo que el sujeto hizo. En estricto rigor, uno debiese decir, bueno, mira, esta era la verdad del estudio que quisimos hacer. ¿Vuelve a verificar que quiere seguir participando o no? ¿Cuántas veces hemos hecho eso en un estudio? Muy pocas, muy pocas, ¿ya? Y mucho de la psicología social, de que estudian, por ejemplo, la toma de decisiones, porque las personas hacen lo que hacen, no está con ese tipo de regulación,
¿ya? Y lo otro es tratar a las personas o los animales como un medio. Eso es súper interesante, que en el fondo yo tengo un colisionador de partículas y a mí lo que me interesa es el resultado. Bueno, si fuesen humanos y se colisionan entre ellos, también lo que me importa es el resultado, ¿ya? Entonces, también es importante el efecto que yo quiero estudiar respecto a las personas, ¿ya? Eh, perdón. Entonces, una de las formas que tenemos para proteger a los individuos tiene que ver con que las personas acepten participar, consientan la participación de manera voluntaria, autónoma, informada, ¿ya? O sea, una persona debe conocer en lo que va a participar, debe conocer cuál es su participación, qué va a pasar después con mi participación, quién va a ver mis datos, quién va a usar mis datos y para qué los van a usar, ¿ya? Es súper importante hoy en día, yo creo que estamos agregando a esto, es el uso de los datos. ¿Qué va a explicar un investigador? ¿Ya? Eh, y siempre que va a obtener información de los sujetos, necesito hacer un consentimiento informado. Esto no es solamente, y lo puse porque, como ejemplo, pero no es solamente la investigación clínica, sino también la sociodemográfica. De nuevo, usted, cuando va alguien a hacer una encuesta, tiene que tener un consentimiento informado, ¿ya? Y usted se puede negar a dar algún tipo de información, esto no es obligatorio, ¿ya? No sé si a alguno le ha tocado encuestas del INE en la casa, y me ha tocado, no sé por qué me tienen tanta aprecio los del INE, pero han hecho muchas veces. Y una de las cosas que yo le pregunto, que a veces da por molestar a los chicos, porque son gente, en general son chicos de pregrado, ¿quién va a ver mis datos? ¿Quién ve mi nombre? Porque yo le digo, bueno, si me anonimiza, ¿sirve mi dato? Eh, ¿Y quién los va a guardar? Porque esto queda todo guardado digital y si alguien quiere entrar ahí, yo no sé si mi vida es tan relevante para el resto del mundo. Yo sé que hay gente mucho más importante que yo, pero por ejemplo, ¿qué pasa con esa gente muy importante? ¿Puedo ocupar esa información? Y cuando un investigador es competente, cuando tiene la idoneidad para poder hacer una investigación, ¿ya? Me ha pasado ahora último también que en algunos lugares de afuera, sobre todo, piden un certificado de idoneidad de los investigadores, ¿ya? O sea, ¿qué tanto apto es esa persona para hacer ese tipo de investigación? ¿Ya? Em, y otra cosa que es importante, ¿qué pasa con los niños, con los adultos mayores o con los grupos que tienen algún tipo de deficiencia o discapacidad cognitiva? Em, ¿Cómo trato a esos pacientes? Sí puedo, obviamente que puedo investigar en ello, pero necesito, por ejemplo, la autorización de un tutor legal, de los padres. ¿Mm? Todas esas variables tienen que ser muy bien consideradas. Esto es un experimento clásico en psicología que es Little Albert, no sé si lo han visto, que es un experimento de Watson clásico, donde aparece está en YouTube y todo, de un chico que lo condiciona, condicionamiento clásico. El punto que usted dice, oye, pero este es un niño pequeño que le están formando miedos. ¿Y cómo sé yo cuánto eso dura en la vida? Porque son cosas que no sabían. En ese tiempo no habían regulaciones eh, éticas, ¿ya? Em, entonces, como decía aquí, la participación, ceder sus datos, facilitar sus datos, de nuevo, que no es solamente una muestra biológica, sino que también puede ser datos de vida, datos de familia, eh, es básicamente un acto autónomo y de elección. Usted elige participar o no, eso es muy importante. Y no debe tener presiones de ningún tipo y tampoco usted no debe participar de manera interesada, que eso es un clásico. Participo porque me pagan. Hace años atrás había lo que llamamos sujetos experimentales profesionales. Entonces, vendían muestras de sangre, participaban, se hacían un sueldo casi con la participación experimental. Pero en el fondo el sujeto no era libre de elegir, ¿ya? Él elegía por el dinero. Claro, a lo mejor uno no necesita este dinero, sino que extra, pero hay gente que necesitaba ese dinero para comer. Entonces, ahí está la parte coercitiva, que si no participaba no comía, ¿ya? Y
básicamente esa autonomía en elegir, si yo doy mis datos, si participo, se debe a tres cosas en particular. Primero, usted debe tener la intención de participar. Y esa intención tiene que ser sin fines de lucro, no debe haber un castigo atrás de eso, ¿ya? Segundo, tiene que tener conocimiento o comprensión de todo lo que usted va a hacer y lo que va a pasar con sus datos, ¿ya? Y lo otro es que no debe haber ningún agente externo, del sentido del investigador, como manipulación, persuasión, coercitivo. Es como cuando usted lo llaman para cambiarse de línea telefónica o de compañía, cuando usted le dice, no, no quiero, pero ¿por qué no? Eso, por ejemplo, esa es manipulación, ¿ya? Eso no puede estar presente cuando usted ejerce el acto de elección sobre participar o no, ¿ya? Entonces, respetar esa autonomía, dar todas las consideraciones sobre la importancia de una persona que participa cediendo sus datos, ¿ya? Por tanto, uno también debe explicitar cuál es relevar y explicitar la importancia de ese dato. ¿Mm? Daniel, no sé si quieres, hagamos un alto para las preguntas. Ya, perfecto. Tengo dos preguntas Ya. y dejamos espacio si es que alguien más quiere hacerlas en vivo y nos damos un break de 10 minutos. Mira, la primera pregunta que tengo, Francisco, gracias por la primera tanda de la presentación. La primera pregunta la hace Daniela Tamayo y dice lo siguiente. ¿De qué manera los comités de ética pueden abordar las diferencias culturales en la percepción de la ética y los valores, especialmente en investigaciones internacionales? ¿Cómo se llama, perdón, la persona que preguntó? ¿Eric? Daniela Tamayo. Ya, Daniela, perdón. Esa es una muy buena pregunta, que tiene que ver con varias cosas. Primero, apelamos a que son valores universales. O sea, cualquier comité de ética del mundo debiese observar las mismas cosas, validar y apoyar a los investigadores, en el fondo las mismas cosas. Pero lo otro es el término de la cosmovisión, ¿ya? Por ejemplo, trabajar con etnias. En Chile, claro, tendríamos que trabajar con, eh, con gente mapuche, que puede ser, dije una redundancia, es mapudungun, pero piensen en otros lugares donde tenemos muchas más presencias de etnias. Chile es mínima, pero otros países hasta un 60 o 70%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estudiar en ese grupo particular ciertas cosas que respeten sus creencias? ¿Ya? Entonces, es una consideración. O sea, en ese aspecto, si tú vas a trabajar con una población específica, por ejemplo, una etnia o un pueblo originario, lo ideal es que tenga un asesor que sea parte del pueblo originario o conversarlo con personas que tengan esa cosmovisión, ¿ya? Eso tiene que ver con respetar la cosmovisión del pueblo originario. ¿Mm? Y las creencias, obviamente. Hay ciertas creencias religiosas, ¿ya? Un ejemplo, pero, recuerda cuando se inventó la medicina diagnóstica. eh, em, no, uno no podía, bueno, tradición ahí muy antigua, no se podía intervenir en los pacientes. Entonces, ¿cómo diagnostico sin abrir un cuerpo, sin tener anatomía patológica, por ejemplo? No lo sabía, porque la creencia religiosa impedía que uno pudiese acceder a la parte interna de un cuerpo para poder averiguar de qué murió un paciente. ¿Mm? Bien, gracias. Gracias, Francisco. La segunda pregunta es de Nathaniel Rojas y es lo siguiente. Cuando se le informa a la persona quién utilizará los datos, ¿también debe informar para qué? ¿Qué pasa con investigaciones de carácter secreto o cuidando mi propia investigación si ésta llega a ser novedosa? Hay un punto porque hay, bueno, son dos preguntas. O sea, la primera es que siempre tiene que saber la finalidad de los datos, ¿ya? Claro, lo tiene que poner, lo voy a publicar en la revista Science del año 2025. Yo creo que eso no da resultado que uno lo quiera hacer. Pero sí es importante entender esto eh, que el sujeto debe saber eh, qué va a pasar con sus datos. Se va a analizar, se van a presentar a un congreso, por ejemplo, que no va a ser individualizado, eso tiene que ir, es un acuerdo entre los comités de ética. Eh, pero ahí tenemos la segunda parte, que es la discusión en el fondo, qué pasa con bases de datos abiertas, por ejemplo. Donde uno no tiene datos, por ejemplo, ¿qué pasa si usted baja un estudio que es el del gobierno respecto a todo el acceso de, no sé, de jardín infantil? Y ahí está el dato de mi hijo que participó. Yo nunca consentí para eso,
¿ya? Para que si cuando uno sube un paper a una revista, la revista dice, ¿quieres juntar la base de datos? Si uno pone sí, ¿quién es responsable de la base de datos? La revista. Y la revista va a ser el custodio, pero en su consentimiento informado decía que usted, el IR, el investigador responsable, es el custodio de los datos. Entonces, se pierde la custodia de los datos. Entonces, también ahí hay ciertos grises que todavía no están tan claros como lineamientos generales en una revisión ética. Gracias, Francisco. Le voy a dar la palabra a Alexis Rebolledo. Te voy a solicitar, Alexis, para que actives tu audio, que tiene una pregunta un poco larga. Sí, perdón, Adelante, Alexis. perdón, un gusto saludarles, Alexia acá. Agradeciendo la presentación, me sale una duda porque hoy estuve en conversaciones con investigadores académicos hablando del tema de ciencia ciudadana, en donde la participación de la comunidad es más que relevante, o sea, se incorporan en distintos niveles o en distintos niveles de profundidad en el proceso de generación de conocimientos científicos, tanto en la co-creación de un objeto de estudio como en la recolección de datos e eventualmente también en el análisis de los datos. Entonces, salían dudas respecto de la atribución de autoría y salió el tema de que eso era materia de debate ético aún, que aún no ha sido abordado. Y ahí mi pregunta, ¿cuáles debieran ser esas consideraciones éticas para determinar o reconocer la contribución de estos agentes no científicos que no participan de la comunidad académica en la generación de conocimiento? Sí, Y si eso. eso ha sido abordado ya desde el punto de vista de los comités de ética. No sé si pudiese darnos alguna pista ahí al respecto. Alexis, muy buena pregunta, porque, claro, imagínate esto en una sede comunal, por ejemplo, o una junta de vecinos. Cierta desinformación es transmitida a las municipalidades y las municipalidades lo que hace es que centraliza y publican esos datos. Entonces, toda esa información que recobraron es como, yo participé en ese estudio, ¿por qué me están mostrando para eso? Entonces, ahí, como te digo, en general no tiene jurisprudencia un comité de ética. Ya, de hecho, es más, mira, si se hace investigación, por ejemplo, supongamos, a nivel de síntomas psicológicos o otra cosa, o prevalencia de sintomatología, tú podrías hacer que lo que pasó en pandemia, por ejemplo, ver el consumo de ansiolítico, que lo que pasó en pandemia. Vimos que aumentó, incluso escasearon los ansiolíticos, pero es un estudio que no pasa por un comité de ética, que no se protegen los datos, que a veces puede llevar, por ejemplo, a nivel comunitario o a nivel de ciudadanía, a estigmatizar ciertos lugares. ¿Mm? Piensa toda la información que se muestra de criminalidad, cuando sale el portonazo en tal parte, y los que tenemos su save, como en todas partes se publica, decís, no, pero es que este barrio es muy peligroso. Entonces también hay que tener cuidado porque ya la estigmatización. Entonces, como digo, ahí en general hay cierta información que se escapa a los comités de ética, que si bien nosotros no podemos hacer la gobernanza de la universidad, la idea es que los comités de ética no solamente impiden, sino que asesoran. Creo que eso es muy importante. Y ojalá, si algunos de ustedes están en un sistema comunitario que es extra académico, sería muy importante también pensar en asesorarse por alguna persona de algún comité de ética o alguna normativa ética. ¿Ya? Pero es muy buen tema, Alexis, porque hay mucha información que es extra académica, extra universitaria, como la información de la calle y la encuesta. O sea, piensa en una encuesta, tú dices la encuesta seria, no esa que te matriculan en un partido que vas a salvar ballenas y terminas matriculado en un partido político, sino que tiene que ver con qué pasa con tu información. Entonces, hay algunas cosas básicas que debiese decir, mira, esto va a ser considerado un estudio que es regional o lo vamos a sacar en un comercial. Todo eso la persona que acepta participar necesariamente debe saber. Claro, sí, le agradezco mucho esa reflexión. La inquietud nacía un poco porque el rol de quienes son parte de la comunidad externa, por decirlo así, de agente externo, no es pasivo, sino que es activo desde el punto de vista de la recolección de datos. En cierto sentido, son parte del equipo que investiga. Más que ser la fuente de datos, son ellos los que van a recolectar datos, haciendo uso de técnicas e instrumentos de los cuales se supone son introducidos por los mismos equipos de investigación. Entonces ahí la consulta que quedó dando vuelta es qué reconocimiento se le da a esta gente, por ejemplo, en un paper. Se lo pone Ah, como autor, como coautor, hay sí. un reconocimiento de ese tipo. Entonces,
Sí, Creo que, mira, mm, eso es un punto interesante. mm, Antes de intermedio que quizá me faltó es que en general cuando uno tiene un grupo de encuestadores y está dentro de una universidad o de algún proyecto que sea de financiamiento gubernamental, hay ciertas cláusulas que uno pide confidencialidad. Porque en el fondo tú vas a ver información de otra persona que uno puede revelar. O sea, piensa en el INE, siempre cuento el INE porque... Y sabe cuánto ganan. O sea, y si sabe, y ese dato a quién va a ir. Y van a llegar más gente a tocar el timbre de mi casa. Entonces, eso se les pide una declaración de confidencialidad. ¿Ya? Eso por un lado. Pues también te protege el equipo. Eso es súper importante. Eh, eh, y claro, ya la otra parte, la autoría en un paper, eso hay cierta guía. ¿Ya? Eso lo hemos discutido con los colegas de la universidad, de hecho con Toño lo hemos discutido. O sea, ¿cuándo va como autor? Muchas veces son reglas que son recomendaciones, lineamientos, pero eso tiene que quedar claro el equipo de trabajo. ¿Ya? O sea, eh, ¿quién va? El que aporta trabajo. Hay revistas que te piden como quién aportó en esto, el orden de la autoría. Como digo, hay lineamiento, pero también depende un poco del acuerdo que tenga y la transparencia que uno debe hacer esos principios. Entonces, eso es súper importante también. Si bien hay normas que nosotros podemos reglamentar, hay otras normas que son implícitas de ética, de reconocimiento del trabajo de otros. ¿Mm? perfecto, muchas gracias. Gracias, Alexis y Francisco. Tengo otra pregunta de Francisco Ceballos que dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿Cómo opera el consentimiento informado en investigaciones ex post facto o en investigaciones documentales, por ejemplo, análisis de contenido de entrevista, análisis de cartas, notas suicidas, etcétera? Me puso en un problema del tío. Mira, ningún comité de ética te va a dar un certificado ex post. Porque básicamente es que si hay una consideración sobre eso, ya no lo puedes modificar. Lo que sí hay hoy día que usamos en algún tipo de información es una autorización de uso de información. Que, por ejemplo, el material audiovisual, material cinematográfico, recopilaciones de libros, por ejemplo, si hay algún escritor ahí, no sé. Pero uno podría ir a recobrar datos de las personas en entrevista y eso yo las tengo y quiero hacer un libro con eso. Lo que uno podría hacer es comunicarse con las personas y pedir si hay una autorización, pero es muy específico. Yo autorizo el uso de mi viñeta en una entrevista para la publicación de un libro. ¿Ya? Pero en general, si esto va a pasar por un comité de ética, ningún comité de ética te da una revisión posterior a que ya se realiza recolección de información. Gracias, Francisco. Vania Arias tiene una pregunta un poco larga que te la voy a leer a continuación. Dice lo siguiente. ¿Bajo qué criterio consideran una persona como incompetente para poder decidir sobre su participación en alguna investigación? Al menos en Chile hay ciertos porcentajes de discapacidad que lo consideran como sujeto libre de decidir o no. Es decir, si se declara interdicto o no. Sí. Por ello asumo que este indicador es el que se usa. En esos casos, ¿cómo se consigue el consentimiento? ¿Se aplica el mismo tipo de consentimiento para el tutor? ¿Hay un documento o investigación diferenciada para los tutores legales para que no tomen una decisión malintencionada que ponga en juego el bienestar de los sujetos interdictos? Muy buena pregunta. Siempre, como dice ella, nos acogemos a la definición legal, ¿ya? Que el tutor legal que habla. Y hay varias formas, pero en general siempre la persona que va a participar, aunque tenga alguna discapacidad intelectual importante, debe ser consultada. Esa es la recomendación general. Obviamente que un paciente en estado de coma no puede responder, yo sé, créanme que no lo quiero ya ese caso, pero, por ejemplo, no menospreciar a un niño pequeño de que pueda sentir o no. O sea, a mí que me toca, que tengo un laboratorio de neurociencia, no le puedo decir a un niño, tengo que decirle que va a ir a un laboratorio donde va a estar la puerta cerrada y apaga la luz. O sea, a mí me daría miedo a veces cuando está apagada la luz. Yo podría decir que no, pero ¿cómo le muestro eso a un niño? Entonces, por eso no hay que subestimar a los sujetos. ¿Ya? No porque no pueda leer, no le voy a dar instrucciones generales. Nosotros somos súper exigentes en que todos los grupos deberían al menos tener una guía de instrucciones que son escuchadas, instrucciones que a veces hay que pasarlo a braille, a veces hay que pasarlo al idioma nativo, porque imagínense que van a trabajar como una comunidad donde los sujetos no son bilingües y la lengua materna no es el español o el castellano, sino que son lenguas originarias. Entonces, necesitamos dar un consentimiento que sea bilingüe o un asentimiento
Entonces, todas esas transformaciones son importantes. Ahí saben que en adolescente hay alguna diferencia. Un chico sobre 16 años se le puede pasar un consentimiento que sea completo de la forma, y a los padres se les pasa un consentimiento que en el fondo ellos pueden decir si su hijo no participa, pero no dan mayor información, ¿ya? O sea, me tocó ahora participar en un estudio que hicimos de violencia intrapareja. ¿Se imaginan que le llega a los papás y se autorizo a mi hijo a participar en un estudio de perpetradores de violencia de pareja? O sea, va a decir, por supuesto, que mi hijo tiene. Entonces, suspicacia hay que tener cuidado en cómo se comunica, ¿ya? O a veces, por ejemplo, en rol de género, que hoy día se estudia mucho. Entonces, ¿cómo a los papás les vamos a dar, revelar información que es confidencial para un adolescente? Entonces, de nuevo, si hay un tutor, ese tutor recibe un consentimiento informado en extenso que debe firmar, pero al participante, aunque sea claramente dicto, de alguna forma hay que tratar de explicar. Es un esfuerzo que tenga que hacer el investigador de tratar de comunicar qué es lo que va a hacer. Gracias, Francisco. Vamos con la última pregunta de esta primera ronda. Virginia Baltasar dice lo siguiente. ¿Qué sucede con las condiciones de autonomía en los menores de edad cuando son encuestados en sus establecimientos educacionales? Pues ellos no siempre están conscientes de la entrega de su información y se han visto casos de desprotección en la aplicabilidad de la encuesta. Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Muy buena. Alguien que trabaja en el sistema de educación. Siempre tiene que haber la información a los papás, y los papás deben hacer ya sea un consentimiento por default, en el fondo no quiero que mi hijo participe, pero cuando son niños pequeños tiene que haber información general, ¿ya? Em, También hay un gris, por ejemplo, cuando la información es del colegio. Si el colegio, no sé, le pregunta a un niño pequeño cómo encontraban al profesor, si era simpático, pesado, no sé, cosas muy simples, esa información no se puede usar para hacer investigación después de publicar un artículo o escribir un libro, ¿ya? Entonces, también tiene que ver con a dónde queda la información y cuál es la finalidad. Cuando son información netamente docente, administrativa, puede quedar en el establecimiento, los papás se le informan. Pero si esa información va a ser con otro uso, por ejemplo, investigación, informes que van, por ejemplo, no sé, a otro lugar que no sea Ministerio de Educación o a lo que sea directamente del rubro, necesariamente los papás tienen que firmar un consentimiento informado. Y los niños tienen que asentir. Gracias, Francisco. ¿Te parece si tomamos un break hasta Sí, las 17:14, 10 minutos de break y continuamos para después abrir otra ronda de preguntas a las 17:50? Ujú. ok. Gracias, Francisco. Entonces, a las 17:04 nos vemos nuevamente.
Francisco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Estaba Súper. copucheteando, eso es la verdad, estaba haciendo eso. Ya. Em, y, ya, lo que, em, como les dije en el PowerPoint que lo tienen, lo van a tener todo, ahí hay más explicaciones. Yo hay cosas que tengo enumeradas acá y que están en las explicaciones, así que me voy a saltar algunas cosas que son en detalle, pero lo tienen. A mí, yo creo que esta instancia es bueno dejar más información por si lo quieren consultar. Bueno, básicamente lo que también les quería mostrar, bueno, cómo surgen estas normativas, estas directrices. Hay hitos, eso decía que hay hitos, por ejemplo, la del Helsinki es algo que todos los investigadores debemos conocer y cuáles son los principales lineamientos. Y hubo otra que fue el 2013, que también fue muy interesante, muy crítica, que reivindica los principios que se establecen en la Asamblea de Helsinki, pero traza también otras potenciales eh, fuentes de investigación. Antes era muy esto aplicado hacia la biomedicina y hoy en día se está abriendo hacia otros tipos de investigaciones. ¿Ya? Que básicamente es lo que hemos venido conversando, es como el respeto por el individuo, esto que es tan simple como tratar a la persona que participa como si fuese usted. Y creo que ese es el principio de un comité de ética, eso es lo que hablamos como sentido común. Si a mí me van a pedir datos, ¿qué me pasa a mí cuando me piden un dato? ¿De qué me interesa? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, ese respeto por el individuo es que el otro lo traten como a mí me gustaría que me trataran. ¿Ya? Lo importante es siempre respetar la decisión de los sujetos. Yo creo que quizás si usted me pregunta hace 20 años atrás, los comités de ética eran mucho más directivos en respecto a las cosas que se debían o no hacer o cuándo un estudio dejaba de ser ético y no tenía un certificado o una revisión. Hoy en día se apela a que el sujeto es autónomo en tomar la decisión. Yo creo que eso fue un cambio interesante en el foco y por tanto es tan crítico como informamos a los participantes, ¿ya? de investigación. Y lo otro importante que algo lo hemos relacionado en el fondo, el investigador se debe a sus participantes, ¿ya? De nuevo ahí tiene que ver con no usar a las personas como un objeto para obtener información, sino que ese sujeto que participa va a tener no directamente en el fondo un beneficio, muchas veces un beneficio indirecto, pero el punto es cómo yo les explico a las personas lo importante que es su participación. ¿Ya? En el fondo, ¿a qué contribuyen? ¿Para qué van a ser útiles sus datos? Porque si ustedes me dicen, bueno, ¿para qué van a usar sus datos? Para hacer una publicación famosísima y que yo sea muy, 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 muy exitoso en mi vida académica, pero eso a mí no me interesa. Bueno, a mí sí me interesa publicar, pero a la persona que le pide los datos no le interesa. Lo que sí te interesa es cuál va a ser tu contribución. ¿De qué sirve que tú des tu dato? Eso, yo creo que es una de las principales carencias que tienen los estudios desde el punto de vista ético, que se supone que todos queremos el bien común, pero es cómo esa investigación va a aportar al bien común. ¿Ya? Y otro que es importante es como entender la vulnerabilidad de los individuos o de los grupos, eh, que no solamente es salud física, sino que es salud mental. ¿Ya? Eh, de nuevo, no estaba pensando en sujetos con patología, pero no todos los grupos necesitan la misma vigilancia. ¿Ya? Piense que su investigación o su recogida de datos podría generar o desencadenar algo en los sujetos, ¿ya? Que es súper interesante. O sea, hay estudios que estudian estrés postraumático en pacientes, o sea, en sujetos, en ex soldados de la guerra de Vietnam, muchos estudios, donde se les vuelve a exponer a sonidos, a imágenes de la traumatización para ver cómo responden. No es lo mismo exponer a un sujeto que fue prisionero de guerra, que sufrió muerte de sus amigos, compañeros, lo que sea, a una imagen de guerra que una persona que nunca estaba ahí. Entonces, por eso es importante que
hay grupos que necesitan especial tratamiento, vigilancia, seguimiento, hacerme cargo de los pacientes también. Eh, y un poco englobando las cosas que hemos visto, ¿qué cosas son las que uno debiese considerar cuando trabaja con humanos? ¿Ya? Primero que la participación es voluntaria. Voluntaria al punto donde el sujeto se puede retirar en cualquier instante. Claro, usted me podría decir, ¿puede retirar su información? Sí. ¿Podría retirar esto cuando está el paper publicado? Podría ser. Pero por eso es importante explicar en el consentimiento que en el fondo hay un punto donde ya no va a poder retirar sus datos porque esto ya va a ser publicado. ¿Ya? Entonces, para que tenga una participación voluntaria, informada, necesita un consentimiento. Por eso era muy buena esa par de preguntas que nos hacían respecto a eso. ¿Cómo resguardo la confidencialidad de los datos? Quizás yo creo que el punto crítico es que, bueno, estos son mis datos, ¿y quién los va a ver? ¿Cómo se protegen? ¿Quién me garantiza que nadie llegue a mi nombre? ¿Ya? Que no hay un sufrimiento asociado, que no hay algo negativo. Eso es súper importante. ¿Cómo yo tengo resguardo? Explicar a los pacientes si podría haber una potencial molestia. ¿Ya? Es como algunas películas que ponen, tengan cuidado porque puede generar alguna potencial molestia. Bueno, eso también hay que tener en consideración. ¿Ya? No toda la gente tiene la misma sensibilidad. Y eso, pensando en lo anterior. Y el malestar, recuerden, no es solamente físico, sino que es un malestar psicológico también. Y no engañar al participante. De nuevo, quiero aclarar eso. El engaño es cuando usted nunca supo que hizo algo que hizo. Pero muchas veces los estudios, por ejemplo, de psicología social, necesita que el sujeto responda, participe de una manera naïve, de una manera inocente. ¿Ya? Pero de todas maneras usted tiene que dar una explicación de lo que se hizo o se va a hacer o cuál es el principal foco de la investigación. ¿Ya? Eso también es muy importante, creo que en psicología social hay mucho de eso. Eh, hay estudios que son emblemáticos. Em, Pucha, aquí podríamos hacer como muchas sesiones o un diplomado, incluso un magíster en esto, todos los que hemos trabajado con animales no humanos, ¿ya? Eso es un punto que es complejo. En las generaciones hoy en día cada vez hay menos investigación animal, pero ¿cuál es la finalidad? Yo puedo dar argumentos a favor, en contra, alguien podría estar en contra, podría ser alguien más, algún animalista, pero es lo que tenemos. Y quieran o no, el estudio con animales ha subido la expectativa de vida de los humanos cerca de 30 años en los últimos 40 o 50 años de investigación. O sea, si no fuera por la investigación animal, muchas veces no habría ni vacuna. Algunas vacunas ahí que se descubrieron directas en humanos, pero claro, entonces uno puede decir, bueno, pero estamos sacrificando una vida por otra, es más valiosa la de los humanos. Bueno, todas esas cosas se discuten eso. Yo creo que tiene que ver cómo optimizamos a los animales. Cuando hablamos del tema del sufrimiento animal, eso es muy crítico. Y claro, o sea, no es lo mismo estar un fármaco que puede salvar, o sea, piense así, 10 conejos pueden salvar miles de vidas, a miles de conejos a que le quede más brilloso el pelo, como esa propaganda. ¿Sí? También hay que entender la magnitud de esto. O sea, hoy en día existen comités regulatorios del uso de animales. ¿Ya? De hecho, hay comités de manejo animal y otros comités de ética sobre animales. Hay ciertos países que tienen reglamentaciones a nivel de leyes respecto al uso de animales en investigación. Animales no humanos y humanos. ¿Ya? Solo dejo el tema ahí y me retiro lentamente a la próxima slide, porque de nuevo da para mucho. Lo último que quiero decir de lo anterior es que es crítico la idoneidad de las personas. Si usted va a trabajar a alguien que haga biopsia sobre tejido, por ejemplo, y ver potencialidad de cambio oncológico, a cambio de cáncer en tejido, ¿por qué un animal no tiene que tener una persona que, la gente que hemos operado animales, sea una persona que tenga una capacitación en cirugía? Porque uno tiene que a veces operar o tratar a un animal una persona que no tiene experiencia. Entonces, la idoneidad de la investigación también es crítica en el trabajo con animales no humanos. ¿Ya?
Estos se los puedo dejar, de todas maneras voy a mencionar brevemente, pero hay básicamente 7 requisitos de los cuales ustedes se mueven en el punto de vista de la ética de la investigación, que son los centros de los comités éticos, de revisión ético-científica. Primero, ¿cuál es el valor de su investigación? También un punto interesante, quiere decir que toda investigación debe tener un valor, que esto no es ciencia por ciencia, ¿ya? O sea, ese valor tiene que ver cómo esto repercute en la calidad de vida de las personas, por ejemplo, cómo repercute en el tratamiento de alguna patología, cómo repercute en el sufrimiento de pacientes y el sufrimiento de otros animales, ¿ya? Y eso tiene que ver con qué tan válido es su propuesta. Ahora, la validez del diseño también a veces nos toca opinar como un comité de ética. ¿Qué tiene que ver? Piensa esto, si usted va a hacer un estudio en niños de colegio que les va a sacar un módulo de clase y se los va a cambiar por lectura silenciosa, y hace la investigación y usa 300 niños, y se da cuenta que estadísticamente, que de manera metodológica, 300 niños no son suficientes para su investigación. Eso también tiene un compromiso ético, quiere decir que estoy quitando horas a una muestra de niños, estoy quitando horas de educación, pero no hay una justificación por la cual de que ese dato vaya a ser útil. Entonces, eso es muy importante, que la validez de los estudios, que yo mida lo que quiero medir, también depende del nivel del diseño, ¿ya? La selección equitativa de los participantes. Hay muchas discusiones en literatura, hay discusiones estadísticas, hay discusiones sustanciales de qué muestra estamos usando. Piense que psicología, ahí está, anda Toño por ahí, o en ciencias del comportamiento, no me acuerdo cuál era el dato específico, pero supongamos que era un 60% de los estudios está hecho con estudiantes de psicología de entre primer y tercer año. Entonces, ¿eso es una selección equitativa? Hay diferencia entre el grupo de estudiantes de psicología, no lo puedo asegurar, pero podría ser que, imagínense que estamos tomando sistemáticamente un porcentaje de la muestra que nunca muestra diferencia. Es como si estudiáramos el efecto de un fármaco y tomamos justo el 10% de la población que tiene un efecto extraño o que son refractarios al efecto farmacológico y probamos que un fármaco no funciona. También puede ser. Entonces, por eso es importante que estas cosas dependen del diseño, ¿ya? Y siempre tiene que haber una relación riesgo-beneficio, que sea favorable al paciente, obviamente, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber una evaluación de riesgo-beneficio, aunque sea absolutamente inocuo, que perder el tiempo de su vida, estar ahí contestando una encuesta 15 minutos, y que eso trae un beneficio directo e indirecto de la persona, ¿ya? Hasta, por ejemplo, un peligro de vida. En algunas etapas de pruebas de fármaco hay un riesgo vital, o de compromiso, o de afecciones severas, y eso el paciente tiene que saber, ¿ya? Eso depende del diseño, depende cómo el investigador arma su diseño de investigación, pero también hay variables que dependen de la evaluación independiente, o sea, alguien externo a la investigación que puede evaluar y pueda ver todos estos aspectos éticos, ya que eso depende de los comités de ética de investigación en general. Comité de ética de investigación científica, comité de ética, hay varios ahí apellidos, casi todos SEC, CI, ¿ya? Y ya el tema del tipo de participante tiene que ver por el consentimiento informado, siempre, por eso las preguntas que me han hecho, y el respeto de los participantes. ¿Qué quiere decir que se trate con respeto? De nuevo, es el cuidado que pone un investigador respecto a cómo se contacta una persona. O, en el otro lado, cómo se trata a un animal, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a usar una rata y la rata sufre una operación, tiene un manejo del dolor, tiene un manejo de inflamación, tiene un manejo postquirúrgico, un humano si lo tiene, la rata también lo merece, ¿ya? Yo les dejo, en general, para que a veces tengamos tiempo más para llegar a otro punto. Aquí está la descripción que yo he hecho, ¿ya? Y se las dejo ahí como cuál es el valor de la investigación, cuál es la importancia social, qué problema social va a relevar, ¿ya? Cómo el riesgo, potencial riesgo que pueda tener me trae un gran beneficio, y ahí hablamos de beneficios directos e indirectos.
Hay veces que los pacientes, por ejemplo, pueden estar en un estudio, en alguna fase de un estudio farmacológico, y si bien tiene algunas ciertas complicaciones potenciales, podría tener beneficio, por ejemplo, de aliviar síntomas. Entonces, ese costo-beneficio también puede ser directo al paciente o puede ser indirecto al participante, puede ser como que beneficie a un grupo de personas. Como decía, validez tiene que ver con que la metodología, que hay un objeto científico que es definido, un plan de análisis de datos. O ya, si no saco nada con eso, es que voy a medir 30 colegios y en cada uno voy a medir 300 niños. Pero ¿qué va a hacer con los datos? ¿Cómo lo va a analizar? No. El punto de vista ético es que no puedo perder ese tiempo que yo le pedí a alguien. ¿Ya? Es como, ay, me equivoqué en la metodología, en realidad no sé qué va a hacer con tanto dato. Eso, por ejemplo, ya está en el campo de la ética. ¿Ya? La selección equitativa, que eso a veces es parte del diseño, pero también es importante, son los grupos, y ahí cómo se va a seleccionar la muestra y la replicabilidad que tiene esto. Y lo que es importante es la proporción ahí de riesgo-beneficio, como les comenté, ya que ahí depende, beneficios directo, indirecto, depende del tipo de investigación. La evaluación independiente, que también se les comentaba, tiene que ver con alguien que no sea de la investigación, mire su investigación, revise su investigación, ve aspectos específicos a nivel ético, por ejemplo. Ahí el punto de vista de los comités de ética. Y muy importante, que tengo que reforzarlo siempre, es el consentimiento informado. ¿Ya? Un buen consentimiento informado es que el sujeto puede consentir, participar o no de manera informada. Esa información que recibe el sujeto suficiente hace que sea un acto autónomo. Y eso es lo que nosotros hacemos, que sea un acto autónomo. ¿Ya? Y por último, lo que les comentaba, con respeto a los participantes, del bienestar, la preocupación, a veces la delicadeza de cómo se tratan los grupos, sobre todo cuando son grupos especiales, cuando son pequeños, cuando son chicos, o chicos o chicas o adultos con algún tipo de discapacidad, cuando son adultos mayores, también normales con algún tipo de discapacidad. Entonces, ¿cómo ciertos grupos van a requerir cuidados especiales y consideraciones especiales? ¿Ya? Eso también es responsabilidad del campo de investigador en la ética. ¿Ya? Ahora, respecto a un poco lo general, ¿qué cosas necesita una investigación? Ya que vimos cuáles son los puntos donde hay que fijarse. Em, Primero, la idoneidad científica. Eso es la experticia del investigador y que si no la tiene debería asesorar por alguien que tuviera la experticia. ¿Ya? La certeza sobre una sustancia, por ejemplo, cuán inocua es, o, de nuevo, el riesgo-beneficio que tenga la sustancia. Obviamente puedo estar probando un fármaco. Yo creo que todos los que pasamos, o sea, todos que estamos aquí pasamos por el COVID, y igual usted alguna vez se pasó, oye, y los efectos que pueda tener la vacuna. Bueno, no estoy hablando del microchip y esas cosas del seguimiento y que no hacen a todos, sino hoy día se están viendo, no es que lo alarmar, pero hay algunos artículos que hablan sobre algunos tipos de vacunas, Pfizer y otras, que tenían que ver con algunas vacunas que son nuevas en la historia humana. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar por eso a largo plazo? No lo probamos lo suficiente, obviamente. Piensen que antes que saliera una vacuna se demoraban 10 años, 12 años de prueba, 7 años, y esta salió en meses. Claro, había grupos trabajando antes, pero igual usted en una vez sospechó y dijo, oye, como que le apuraban muchos procesos, no tendremos efectos secundarios. Costo-beneficio. Ese es el punto. Costo-beneficio. El consentimiento informado. Y muy importante que los pacientes o los participantes, que lo decía antes, siempre pueda retirarse cuando él quiera sin tener que dar ninguna explicación. ¿Ya? Otra cosa importante, yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado llenar cuestionarios. A veces investigación online, que estuvo muy de moda en pandemia, uno puede decidir no contestar algunas preguntas. Hay cuestionarios o pruebas que necesitan que usted las responda todas, pero uno podría, si una pregunta me afecta, no contestar más, ¿ya? Sin dar causa. Eso debe estar clarísimo en un consentimiento informado, ¿ya? Y lo otro, que es muy importante, es cuando el investigador puede suspender una investigación porque empiezan a producir daño o molestia.
De ese punto quiero hacer un ejemplo clásico de psicología, que el experimento de la casa de Stanford de Zimbardo, que es un investigador social, que lo que hizo fue, no sé si lo conocen todos, pero tomó alumnos de la universidad sanos, e hizo algunos exámenes y lo encerró en un subterráneo de la universidad, eh, pero con roles. A uno era el rol de policía o guardia, eh, y les daba una macana, una luma, como decimos nosotros, lente oscuro y uniforme. Y otros eran prisioneros, estaban distribuidos al azar. Y a los prisioneros les tocó, por ejemplo, un saco, condiciones paupérrimas de vestimenta. Lo que empezó a encontrar es que chicos sanos, absolutamente sanos, estables, empezaban a, después de 48 horas, empezaban a tener crisis nerviosa severa. ¿Ya? Y el experimento, me acuerdo, duró 7 o 8 días. Y siempre Zimbardo cuenta esta anécdota, dice que una persona muy importante, una persona le dijo, tú te tienes que hacer cargo de lo que está pasando, tienes que suspender eso porque hay chicos que se están descontrolando, y él se dio cuenta de eso y suspende el experimento. Que dice Zimbardo que después se casó con esa persona, que es su señora. Entonces, es interesante dónde vemos el límite. ¿Cómo sabemos el límite de un experimento, por ejemplo, en psicología? Puede ser algo súper inofensivo, súper inocuo, pero en el fondo, ¿cómo estamos monitoreando que el sujeto no tenga una molestia? ¿Y cómo el sujeto puede decir explícitamente tengo una molestia o no? ¿Sabes qué? Me voy. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Cómo el investigador tiene certeza de que minimiza, amortigua las molestias que pudiesen tener. ¿Ya? Em, y obviamente que esto tiene que ser certificado por una comisión que es externa, que es un comité ético. ¿Ya? Hoy en día en Chile hay como dos leyes emblemáticas, bueno, ahora hay más especificidad, la 20.120, que prohíbe la clonación humana. Eso es súper interesante. Aquí hemos estado sobre el tema de la discusión. ¿Se acuerda ese artículo clásico de Dolly, esta oveja que clonan? Nos decían que eran como 2000 ovejas y salió un clon. O sea, pero poco menos que todos creíamos que podíamos clonar a ciertas personas. O uno se andaba escondiendo porque yo creía que me querían clonar todo a mí, no sé. Eh, pero la clonación no es solamente como que una persona igual a usted, no es ciencia ficción, sino que hay otras cosas en clonación que son más oscuras. Em, de hecho, un tema ahí que se planteó siempre, casi como un futuro distópico, es cómo crear clones como tener repuestos de órganos. O sea, yo tendría un clon ahí suspendido y si un día me falla el corazón, voy y le sacan el corazón y se muere el clon y me lo dejo para mí. O clonar mascota. Se murió su perrito y alguien le dice, no, ¿y lo quiere tener de nuevo el mismo perrito? Clon. O sea, esta dimensión tan distópica, de nuevo, son las cosas que debiesen poner alarma a los puntos de vista éticos. ¿Ya? Recuerden que todo lo que tenemos en ciencia, hay una ciencia underground que se mueve con otro interés, o sea, desde la teoría de conspiración sobre que la vacuna era un arma de guerra, eh, hasta la producción de otro tipo de droga o psicofármacos que no tienen pruebas, por ejemplo. ¿Ya? Así que siempre hay un porcentaje importante de ciencia que no es a la vista. Y otra que es muy importante es la ley la 20.584, que es de octubre del 2012, y que tiene que ver con los deberes y, por ejemplo, con la información de los pacientes. ¿Ya? Hoy en día, cuando usted participa, dice, yo me puedo retirar cuando quiera. O sea, puede ser. Usted tiene a su hijo no sé, ahí en la clínica, en el hospital, y está administrando un tratamiento, y usted dice, no quiero que mi hijo reciba el tratamiento, me lo voy a llevar. La información es suya. Yo me llevo mi carpeta. Yo la quiero ver. ¿Ya? Eso también puede pasar a nivel de investigación, pero si uno interpreta la ley de la forma más dura, uno no podría tener acceso a la información de los pacientes hoy en día. ¿Ya? Hace años antes, muchas de las tesis en las especialidades médicas o en psicología se hacían con estudios de ficha de pacientes, hoy en día no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo sabemos la evolución de ciertas patologías? ¿Cómo sabemos la prevalencia? ¿Cómo sabemos cómo van cambiando en Chile? Bueno, eh, aquí estamos justo ahí, muy cerca del filo de la ley. ¿Ya? Y esto, importante, ojalá que ya va a ir cerrando un poco, a considerar siempre el consentimiento informado. En el caso de menores de edad o pacientes con tutores legales o interdictos, asentimiento informado con un consentimiento de los padres o tutor.
Cuando usted involucra instituciones, trabajo con otro, por ejemplo, involucro un hospital que trabajamos juntos, necesita un consentimiento institucional de cómo va a ir la otra parte, de cuáles son las obligaciones en la otra parte y hasta dónde es la administración o lo logístico de investigación, o incluso si va en la publicación o no. ¿Ya? Siempre necesita la aprobación de un comité de ética cuando usted está haciendo investigación dentro de instituciones académicas, y eso es interesante la pregunta también que hacían. Siempre considere cómo se va a devolver los resultados. La devolución de resultados tiene que ver con el beneficio indirecto. ¿Ya? Si usted hace un informe que se pueda divulgar a los participantes, ¿cómo el participante sabe para qué sirvió esto? Bueno, puede enviarle un informe o el artículo o el resultado general. ¿Ya? Es muy importante cuál es el impacto de su investigación. ¿Ya? ¿A qué nivel impacta? ¿Cuál es el retorno que tiene o la sociedad o el participante respecto a los resultados? ¿Ya? Y para ir terminando ya con esto también, para que dejemos un espacio ahí, unas preguntas, ¿cierto, Daniel? ¿Cuáles son los principales problemas que detectamos en la investigación en general? Falta de consentimiento o consentimientos que son incompletos. Tenemos un prototipo que yo no sé por qué estos prototipos no son liberados a cualquier persona que hace investigación. ¿Por qué un consentimiento informado es tan distinto del que me hacen en la clínica cuando me van a sacar una parte de mi cuerpo, a cuando participo en investigación o cuando a mi hijo en el colegio les piden una entrevista como para entregar un informe gubernamental del Estado? Debe ser tipo. Nosotros en nuestra universidad trabajamos en un tipo y esto, de nuevo, va evolucionando, va cambiando y llegamos a una carta tipo que considera ciertos aspectos básicos. Importante entender las poblaciones con necesidades especiales, ¿ya? La población cautiva, tiene que ver dónde yo voy a trabajar en esto. Por ejemplo, si yo tengo acceso a una clínica, un hospital, un sistema público de atención, ¿ya? El engaño que lo hemos visto, en el fondo no revelar la información o durante la participación que el sujeto no sepa qué es lo que hizo. ¿Ya? Incentivo desmedido, eso por favor, o sea, es una campaña personal que tengo que es como participa al bien de la ciencia internacional, paz mundial y todas esas cosas y gana 25.000, 15.000 pesos. O sea, no, eso significa que usted no participa y no asiente de manera libre, porque usted hay un beneficio directo que para alguno puede ser nada, pero para otra persona puede ser el comer diario. ¿Ya? Que sus datos sean protegidos. Hay un custodio, un investigador responsable que está garantizando que sus datos son protegidos y que nadie tiene acceso a su información. ¿Ya? Muy importante la consideración de riesgo-beneficio. Ese equilibrio muchas veces no se declara. ¿Ya? Eso uno puede tener apoyo en literatura, apoyo en estudios previos. Explicitar qué efectos adversos podría tener, si son serios, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el paciente no notifica esto? ¿Cómo uno hace que un paciente pueda notificar una molestia que puede ser a posteriori? ¿Ya? En farmacología, el uso de los placebos. Eso es súper interesante. Placebo, usted sabe que es como decir, mire, inventamos una nueva fármaco que a usted le va a solucionar todos los problemas de la vida y le doy vitamina C. El sujeto encuentra que se ha encontrado hasta un 30% que el placebo puede generar algún cierto tipo de cambio. ¿Ya? Pero un paciente puede que nunca sepa que fue un grupo control o que dieron el placebo, y aquí el otro es el doble estándar de la ciencia, que es la instrumentalización de los sujetos para obtener datos y publicar artículos respecto como a que esto va a colaborar en el beneficio de todos. ¿Ya? Yo creo que ese es un punto que a veces es gris para las personas que participan. A veces los investigadores no tienen muy claro eso. Y que hay una cultura al artículo, al índice de impacto, a la cantidad de proyectos, y eso, de manera desmedida, hace que a veces perdamos el foco que tiene que ver con una investigación que es para todos. ¿Ya? La investigación es conocimiento para todos. Y por último, de nuevo, consentimiento informado, importante. Ahí le dejo algunos tips a los que trabajen en esto. Nosotros tenemos ahí un checklist, qué cosas debo considerar, así que se los dejo ahí. También les dejo la presentación esa última parte. Ya, Daniel, yo creo que para que dejemos espacio a unas preguntas. Ya, Francisco, muchas gracias por esta segunda parte de tu presentación.
Y tengo hasta ahora 3 preguntas. Quedaron 2 de la tanda pasada que llegaron muy al final. La primera es de Sandra Mena, que dice lo siguiente. Más temprano mencionaste que hay revistas que piden certificación de la investigación o del investigador. ¿Puedes elaborar un poco acerca de en qué casos es pertinente, si por ejemplo no es una revista del área de medicina o ciencias, qué tipo de certificación es la que se pide? ¿Hay un estándar? Sí, buena pregunta. No hay un estándar en todas las revistas, depende muchas veces de la editorial. Y no es solamente con estudios en humanos, sino que tienen que, a veces son con datos secundarios. Claro, quizás en física de partículas uno no le va a pedir el permiso al neutrón ahí, pero sí es importante que, en general, la injerencia, como bien general, es como el dato de individuos. Yo creo que esa es como la racional a por qué necesita una autorización ética. Y hay otras veces donde, aparte de eso, se pide la idoneidad de los investigadores. O sea, la capacidad que tiene el investigador para tomar todas las decisiones que hemos visto, evaluar bueno, un costo-beneficio, la consideración de grupos especiales, y eso también se evalúa a través del currículum y el recorrido profesional de los investigadores. Eso, en general, no hay como una ley que lo haga, pero mira, la mayoría de las revistas te va a pedir al menos que tu investigación se ajusta a el acuerdo o las normas los lineamientos del CINSCI. Eso es estándar casi mundial. Y la mayoría de revistas hoy día te piden certificación ética de tu estudio. Eso es como lo más típico. Gracias, Francisco. Im de la Rosa pregunta lo siguiente. Al realizar una investigación afecta a una política de acceso abierto, ¿es primordial dejar explícito lo que aquello significa al momento de redactar el consentimiento informado para el participante? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, que uno podría decir que la finalidad de los datos es contribuir a una base de datos, como no sé si alguna participa aquí en investigación de que investigadores van sumando datos y otro investigador puede tomar tus datos y ver si replicar tu experimento, replicar tu diseño y ver si esto puede cambiar en un grupo nuevo, por ejemplo, como metaciencia, así como meta investigación. Entonces eso es importante dejarlo que podría ser ocupada como para un fondo, pero lo más importante, la palabra clave es que se respeta el anonimato y que lo que en general uno dona, uno da, son datos agregados. En el fondo son promedios de personas, no es como qué hiciste tú cuando se te mostraba una foto de tal persona. ¿Ya? Eso es importante. Em, pero de todas maneras, hoy en día hay, como yo les contaba, hay algunos grises que si yo soy el resguardo, el investigador responsable, soy el custodio de los datos, si mi base de datos la entrego a la revista, como la mayoría de revistas, y se quiere subir su base de datos para que alguien más la use, ¿quién va a ser el custodio de esa base de datos? Entiendo que hay un resguardo que no puede volver al sujeto y que no sabe la fuente del sujeto, pero el IR, el investigador responsable, que se hace cargo de decir, esta es la información, para esto se va a usar y yo debiese proteger esos datos. Sobre todo cuando es otro tipo de información, no es una encuesta. Hay veces que usaba, por ejemplo, una placa, una radiografía de un paciente, un estudio de la actividad cerebral de un paciente, una muestra, no les voy a dar ejemplo, pero si quieren ahí en la presentación le agregamos respecto a algunas cosas históricas del uso de información. O sea, piensen en ciencia básica, usamos líneas celulares eh, que son inmortales, que son células de cáncer de una persona original, que es la Henrietta Lacks, que se llama células ELA, que nunca le pidieron autorización a ella. Y muchos laboratorios del mundo trabajan con esas células, pero no tienen autorización. Entonces, como digo ahí, es importante considerar también estos términos intermedios, pero eso es parte de la idoneidad de investigador. Gracias, Francisco. Ahora vamos con Sergio Cerón, que dice lo siguiente. ¿Qué sucede con las investigaciones desarrolladas sin ética? ¿Se invalidan los resultados o simplemente no se publican? ¿Se toman en cuenta esos resultados? Eh, Buena pregunta, Sergio. Eh, Mira, muchas veces han dado para discusión. A veces han bajado los artículos, cuando son cosas más frescas, pero cuando son históricos. Mire, si quieren ir a la presentación al final, les dejé un ejemplo de un estudio que se hizo breve en chicos en un país centroamericano, donde a un grupo de niños en aprendizaje se les daban un suplemento alimenticio con vitaminas, proteínas, minerales, y otros les daban jugo, del que tomamos los 80, así, típico, sin nada. Y lo que se vio es que, claro, a los chicos que se dan un suplemento alimenticio,
en Guatemala, fue esto, de hecho se llama el efecto Guatemala, se vio que tenía mejor aprendizaje. Entonces, el paper siguió adelante. De hecho, no es solamente un artículo, se fueron 10 años de artículo de seguimiento y muchos investigadores dijeron, oye, pero acá hay un problema ético, o sea, ¿por qué a un grupo de chicos pudiendo no se les dio este suplemento que sabíamos que hacía algo positivo para ellos? O sea, un grupo que creció porque unos investigadores le dieron mejores alimentación a uno que a otro. Y el estudio siguió publicado. Lo que pasa ahí, Sergio, es que hay algunos artículos, claro, que son más frescos, digamos así, donde hoy en día, por términos de autoría, por términos de manipulación de datos, se han bajado. Y cuando se detecta esas fallas, por ejemplo, sobre todo manipulación de datos, el caso ahora de hace como 6 años atrás, que fue emblemático en ciencia, como un profesor, que los alumnos llevaban sus datos y de repente aparecía el paper con 10 veces la cantidad de datos que presentaban los alumnos. Ante las sospechas, los alumnos hicieron un reclamo y el sujeto efectivamente falsificaba datos. Cuando se detecta eso en ciencia es como ahí escarnio público, o sea, es una crucifixión en términos de revista de investigación. Se expone tu caso, se excluye la comunidad científica, ninguna universidad o de revista vuelve a publicar tu, que has vetado, o sea, el castigo es tremendo, ¿ya? Pero no siempre ha sido así. O sea, han habido casos emblemáticos donde el paper no se retira porque hay cuestionamientos, donde hay decisiones, paper que son de revistas muy, muy importantes, ¿ya? En la historia hay muchos ejemplos que te podría citar, ¿ya? Pero un muy buen punto. Gracias, Francisco. Maribel Acevedo dice lo siguiente. Es posible, gracias a la georreferenciación de los datos, llegar a los participantes de una encuesta, aunque esté anonimizado. Lo pregunto porque hoy en día la inteligencia artificial tiene acceso a esta información y que en manos de personas con conocimientos de cruce de datos puede utilizar esta información con otros fines, muy alejada a la investigación inicial y del consentimiento informado, firmado al inicio de la investigación primaria y por la confidencialidad de los datos. Sí. También es tremenda pregunta. Esa la tuvimos que aprender, porque a mí por lo menos, ya no soy tan joven, por decirlo así, me pilló el Big Data. Y tuvimos que entender. Le voy a poner el caso. Imagínate que alguien tiene la información de teléfono, supongamos que sea una compañía como Entel o Telefónica, la que sea. Ellos podrían tener la información de donde tú te mueves, pero esa información es de la compañía. O sea, no se puede utilizar para nada más. Bueno, supongamos que yo soy investigador y quiero ver a través de georreferenciación el movimiento de las personas en Santiago. Voy, tomo esos datos, pero dice, la empresa me los da, pero anonimizado. Es imposible conocer la fuente. Ya. Pero, ¿qué pasa si un hacker se mete en el sistema que tú, imagínate, saqué los datos, me los llevé a mi casa, a mi computador, y alguien me hackea mi computador y tiene todos los datos y a través de un algoritmo mágico revela la fuente? Y yo sé cuántas veces tú estás en tu casa cuando no, por ejemplo. Entonces, ahí lo que el rol de un comité de ética es asegurar, en el fondo, que estos mecanismos o estas fallas pueden ser mínimas o cero. Entonces, ahí viene la parte de nosotros, donde nosotros intermediamos, donde la investigación, el investigador, para protegerlo a él también, porque también piensa que esto tiene instancias legales. Nosotros mediamos también para proteger a los investigadores y también a los sujetos y la información de las personas. Entonces, cuando tenemos algún tipo de esto, en el fondo es cómo se accede al sujeto, quién protege la información del sujeto, que es el dueño del dato, por ejemplo. Porque también piensen que aquí hay información que se recopila no solamente con el motivo de la investigación, sino las compañías lo hacen. ¿Ya? Todos los que tienen, no sé, podrían tener un auto con un computador a bordo, puede estar enviando señales respecto a dónde está el auto. Yo sé que esto es como teoría de conspiración, pero que hoy día se puede hacer. ¿Ya? Ese seguimiento, en el fondo, claro, el punto es quién administra el dato, quién es responsable y cómo me lo entregan a mí como investigador. Ese es el punto donde los comités de ética tienen que ser muy estrictos y resguardar ese tránsito. Gracias, Francisco. Y tengo dos preguntas más. Una de Francisco Verdugo que dice lo siguiente. Me gustaría saber su opinión sobre el proyecto de modificación a la ley 19.628 de protección de datos personales y la creación de la agencia que lo regularía. También son cosas en progreso, muy moderno, muy moderno. Claro, lo que pasa es que recuerda que las leyes, lo que siempre dicen nuestros amigos abogados, se interpretan. Entonces hay una interpretación que es muy radical y la teoría, por ejemplo, la que les mostraba, la que hablamos, es la de acceso a los datos de los pacientes.
En estricto rigor, no se podría usar esa información. Entonces, toda esa información de los pacientes, del tratamiento, de lo que sea, es información que se pierde para investigación. Entonces, ahí viene el punto donde nosotros, como también la ética, defendemos el avance del conocimiento y es como podemos ver algún matiz respecto a cómo se administra esa información. ¿Ya? Pero no, en estricto rigor, si ustedes ven los estudios de ficha de pacientes, hace 5 o 6 años se redujeron tremendamente, al menos en Chile, en otros países ya estaban. Así que todo el acceso a datos hoy en día, yo creo que es un tema complejo, creo que es un tema bien complejo. Y básicamente aquí lo que uno debe fortalecer es la decisión informada, participarse. ¿Para qué van a usar mis datos? Claro, es difícil. ¿Y qué pasa con todos los datos que se recogieron antes, perdón, con la información que es retrospectiva? ¿Ya? Entonces, recuerda que no se puede aplicar algo retrospectivo, entonces los lineamientos son situación de investigación de aquí en adelante. ¿Cómo va a ser el uso de toda la información que tengo hacia atrás? Entonces, toda la ley que se está viendo ahora tiene que ver con eso, cómo incorporamos la investigación a la protección de datos individuales. O sea, datos, estamos hablando desde el dato celular hasta un dato del pensamiento que alguien pueda leer con alguna máquina extraña que no sé si se inventa o no. ¿Ya? Pero, de nuevo, tenemos que adelantar ese paso. Gracias, Francisco. Y la última pregunta es de Sergio Arce y dice lo siguiente, es algo más práctico. Hemos recibido una solicitud de datos, promedio de notas en la universidad, INEM, de estudiantes de la universidad en una carrera en particular, donde queda identificado el o la estudiante. Esto es para una investigación de académicos de la universidad. ¿Cómo se pueden entregar estos datos? Bueno, esto nos pasa siempre en la universidad. Ahí Denis está, ¿cierto? Eh, es una línea gris para variar, como dice nuestro amigo abogado. La finalidad de ese dato fue recogida en un contexto académico, docente. Por tanto, no permite otra utilización. ¿Cómo uno puede salvar eso? El dato agregado. ¿Ya? Es como el promedio, el seguimiento, y en algunos casos, uno lo que puede hacer es como una solicitud de uso de datos. Pero, de nuevo, aquí el conflicto que entra es, por ejemplo, cuando usamos alumnos, y parte de la evaluación del curso la vamos a usar, es obligatorio para ello, porque uno de los principios que vimos que para participar en investigación científica es la decisión voluntaria. Y ese sujeto, hay una decisión que es coercitiva, o sea, tiene que participar, eso está obligado a hacer el curso. Pero yo necesito esa nota, ese promedio, ese taller, porque es parte del curso, no se puede separar. No, ahí es complicado. Ahí, antes de hacer la investigación, yo le recomiendo acercarse a su comité de ética más cercano y que lo ayude. ¿Ya? Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando los comités de ética no solamente somos la Inquisición, aunque así nos vean, ¿cierto, Denise? Que nos ganamos mal, pocos amigos, siempre nos quedamos demoramos, pero es importante también tener que nosotros tenemos una labor de asistir, de apoyar antes, no solamente envíese cuando usted esté frente a una de esas decisiones, vaya a su comité de ética más cercano y consulte, que lo apoyen y que lo ayuden, porque también hay que ayudar al investigador, quiere decir que si no hay cosas que le diríamos, no se puede, no, esa no es la idea. O sea, siempre hay algunos puntos donde podemos ahí salvar la situación de investigación, sobre todo con datos que son de docencia y otros. Muchas gracias, Francisco. Ya no quedan más preguntas, así que no me ¿Cuánto es queda el nada más tiempo? que... ¿Eh? Estamos justo en el tiempo. No me queda nada más que agradecerte la participación que tuviste hoy día con nosotros, ya en la quinta clase del diplomado. Vamos llegando a la mitad de este viaje. Así que en nombre de la coordinación del diplomado, muchas gracias por participar con nosotros hoy día. Y Sí, gracias gracias. también a... Perdón, Sí, Denise. No, gracias, Francisco. de nada, muchas gracias por la invitación, me encanta hacer esto, es parte de nuestra labor de un comité de ética, y también las preguntas, muy buenas, así, excelentes preguntas, sí, muy buenas. Así que, buenas tardes y muchas gracias. Así que Daniela le va a mandar la clase, ¿cierto? Ya. Ahí Sí, hay la más información, clase... así que todas las consultas también están ahí. Perfecto, todo el material que me mande Francisco ahora, bueno, la clase, la presentación ya está arriba, la grabación va a quedar disponible a partir de mañana, al igual que el test número 4, va a estar disponible a partir de mañana hasta el próximo viernes. El test anterior tuvo un pequeño problema técnico, pero quedó disponible desde ayer miércoles 16 y va a estar disponible hasta el 23. El test número 4, que es de esta clase, va a estar disponible mañana viernes 18 hasta el viernes 25. Así que aún tienen plazo
para poder resolver la clase anterior. Así que eso, muchas gracias a todos y gracias por su alta participación nuevamente. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chau, chau, gracias. 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 Gracias.